corresponde que sea legalmente además, en todos los años previos a la asunción del actual gobierno de la provincia en nuestro Chaco, ¿no? Estamos con esta situación, con una política de reducción de nuestros salarios. Si el gobierno persiste en este incumplimiento del pago de la cláusula gatillo, estaremos terminando este año 2025 con algo más de un 20 y pico % por debajo de la inflación, de pérdida de nuestro poder adquisitivo. Y con el agravante de que la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco la anteúltima semana, aprobó por gran mayoría de los legisladores el presupuesto para el año 2026, con la previsión solamente de un 10% de incremento de los sueldos para todos los estatales chaqueños, incluidos los docentes. O sea que vamos terminando un año 2025 con algo más de un 20 y pico % de pérdida de poder adquisitivo, y la previsión que hay de incremento para el año 2026 es de un 10%. Ni siquiera para recuperar lo que nos están haciendo perder en este año 2025. La verdad que la situación es extremadamente crítica, con una sordera que preocupa y mucho de parte de las autoridades que tienen poder de decisión. Recordemos que desde hace algunos meses hemos solicitado desde ATECH y todo el arco gremial docente una audiencia al primer mandatario provincial, al gobernador Leandro Esdero, que hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Hemos solicitado lo mismo para con la titular de la cartera educativa, y en lo que respecta a ATECH, como entidad gremial y de manera individual, ya habíamos requerido también una audiencia, y que la reiteramos a principios de este mes de noviembre, y hoy con más razón todavía, el día 6 de noviembre, requeríamos a la titular de la cartera educativa de nuestra provincia una audiencia para, además del tema salarial, que ella siempre dice no, de eso se encarga Economía. Evidentemente nadie se encarga de esto porque nadie responde a nada, a ningún reclamo. Pero precisamente aparte del tema salarial, requerimos la audiencia desde la Comisión Directiva de ATECH el pasado 6 de noviembre a la ministra de Educación, Sofía Naidenov, para tratar además de manera específica lo que tiene que ver con esto que se venía anunciando, y con la participación de la ministra del Chaco en el Consejo Federal de Educación respecto de la nueva escuela secundaria, la transformación en el nivel medio, digamos, y que ya en la audiencia de abril le habíamos requerido, digamos, a la ministra desde la Comisión Directiva de ATECH que informara respecto de esa transformación en el nivel secundario, que nosotros leemos por los diarios, que ella participa y que se avanza en el Consejo Federal respecto de esa cuestión. A lo que nos respondió que no había ninguna transformación, que se previera, que no había cambios en la escuela secundaria, que por eso no había nada para informar. Pero con el agravante además de que la semana que estamos culminando, conocimos por los medios periodísticos, tampoco por parte del Ministerio de Educación, que el gobierno nacional avanza con un borrador de proyecto que tiende a derogar la actual Ley de Educación Nacional, que es la 26.206 del año 2006, que había derogado la nefasta Ley Federal de Educación de los 90, que tanto combatimos desde las filas de los trabajadores de la educación y de manera conjunta con los papás, los alumnos y toda la comunidad educativa a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Nos enteramos la semana pasada por los medios periodísticos, tampoco por parte del Ministerio de Educación, que se avanza, y con la anuencia de los ministros de educación de las distintas provincias como el Chaco,
que ya habrían dado su acuerdo, digamos, para que se avance en esa dirección, para con ese proyecto de llamado libertad educativa, que la verdad que de libertad tiene cero, digamos, ¿no? Venimos ya escuchando desde que asumió la actual gestión de gobierno, tanto nacional como provincial, que está totalmente ayornado con el poder central, que agitan la palabra libertad contrariamente a lo que significa ella, ¿no? Bueno, este proyecto de ley de libertad educativa realmente es alarmante para toda la comunidad educativa. Desde la comisión directiva de ATECH, el mismo día que conocimos este proyecto, borrador de proyecto, que lo estaría dirigiendo prácticamente el ministro, no sé de qué es, Sturzenegger, que es uno de los personajes que estuvo en todos los gobiernos liberales que destruyeron gran parte de los cimientos de nuestro país. Bueno, hoy están vivito y coleando con la motosierra del presidente Milei para liquidar todo lo que ha sido baluarte histórico en nuestra república, como es la educación y la escuela pública, estatal, gratuita, obligatoria. Decíamos en líneas muy generales el día miércoles, precisamente de la semana pasada, el mismo día en que conocimos el proyecto de ley de libertad educativa, que aguardamos que no prospere porque realmente sería la catástrofe educativa de nuestro país, y a medida que nuestros colegas y los papás de nuestros alumnos, toda la comunidad educativa tome conocimiento de esto, realmente es inadmisible. Y sin embargo avanzan y cabalgan sobre el desconocimiento de toda esta información, decimos, de la gran mayoría de la sociedad. Por ahí leíamos en este fin de semana que el presidente Milei estaba enojado porque se había filtrado el borrador de proyecto que querían manejarlo de manera muy hermética para de sopetón después terminar aprobando algo que realmente hasta se da de patadas, es absolutamente contradictorio con la propia Constitución de nuestra nación argentina, con derechos que están garantizados internacionalmente. Realmente es una cuestión absolutamente descabellada, pero que en la medida en que la sociedad no estreche filas, no solamente los docentes, los docentes, los papás, los alumnos, la ciudadanía en su conjunto, para defender lo que es la educación y nuestra escuela pública, estatal y gratuita, y el derecho que tenemos todos los ciudadanos a que el Estado nos garantice como corresponde, y la verdad que vamos a estar cada vez en una situación más compleja, ¿no? Una de las cuestiones que el gobierno pretende imponer en esta nueva ley de libertad, entre comillas, educativa, es sacarse la responsabilidad de encima el Estado de garantizarla con el presupuesto adecuado y suficiente, digamos. Una de las cuestiones que pretende derogar y dejar sin ninguna responsabilidad al Estado es la lo que establece la actual ley de educación respecto del presupuesto para la educación argentina, con el 6% del Producto Bruto Interno, digamos, para ella. Liquidar esto y que el resto que la sociedad en su conjunto, digamos, asuma todas las responsabilidades. Pero voy a compartir con ustedes para que no se escape nada, digamos, de lo que planteábamos en este documento el día miércoles desde la Comisión Directiva de ATECH, y después vamos a puntualizar algunas otras cuestiones, porque la verdad
que es absolutamente preocupante para todos, para el conjunto de la comunidad educativa, porque es la pérdida de nuestra educación y escuela pública. Para los docentes, porque está establecido desde el vamos la pérdida de los derechos laborales y previsionales con la intencionalidad lisa y llana de liquidar los convenios colectivos de trabajo que tenemos los docentes, como es la ley del estatuto del docente, que en el caso del Chaco hasta tiene rango constitucional, que supimos lograrlo y conseguirlo desde la TECH allá por el año 94, cuando se discutía el tema educación en el seno de la Convención Constituyente, que en esa oportunidad había sido en la localidad de Las Breñas, donde con un proyecto propio nuestro de ATECH estuvimos en el mismo seno para lograr que se incorporara la ley del Estatuto del Docente con todos los derechos y obligaciones que tenemos los trabajadores de la educación en el texto constitucional de nuestra Carta Magna Provincial. Y así está en el artículo 87 de la misma. Bueno, vienen por todo, para pasar la motosierra absolutamente por todos los derechos laborales, previsionales del conjunto de los docentes, además de avanzar con la motosierra por el derecho a la educación misma de toda la ciudadanía. El proyecto del Gobierno de Libertad Educativa, decimos en este documento, implica la destrucción de la educación pública estatal y de la carrera y la estabilidad docente. La TECH expresa su profunda preocupación frente al proyecto del Gobierno Nacional denominado Libertad Educativa y rechazo que de prosperar en los hechos representará la desresponsabilización total del Estado de la educación pública estatal de la sociedad argentina. Con la derogación que se impulsa con esta iniciativa de la Ley Nacional de Educación 26.206 vigente, se propicia la habilitación de la educación en el hogar, con énfasis en el rol de las familias por encima del rol del Estado, del mismo modo que subraya una mayor autonomía escolar, entre comillas, y cambios en el financiamiento, con el objetivo de dar por tierra con el 6% del PBI para la educación establecido en la ley actual. Establece este proyecto además que la libertad educativa, entendida como libertad de cada persona de enseñar y de aprender conforme a sus convicciones, y luego el rol preferente de la familia y la subsidiariedad del Estado. Esta iniciativa está destinada a la educación básica, inicial, primario y secundario. Lisa y llanamente se quita la responsabilidad a los alumnos de asistir a las escuelas. Nos preguntamos aquí si realmente los tecnócratas y economicistas que elaboran semejante proyecto conocen la realidad social del país. Tenemos una situación de ruptura total prácticamente del tejido social a lo largo y a lo ancho de la República, con flagelos que se profundizan a diario y nos golpean todos los días, la falta de comida en tantas familias como en nuestra provincia, donde nadie puede desconocer que el único plato de comida que reciben muchos de los alumnos que asisten a las escuelas es el que reciben en ellas. La situación de los padres, de los alumnos que trabajan todos los días, en su gran mayoría de manera informal, con changas, para llevar el pan a su casa, van a poder acompañar a sus hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, educarlos en el marco de la libertad educativa impulsada por el Poder Central en sus respectivos hogares. La destrucción del sistema educativo con toda su estructura se desprende claramente del proyecto que cuestionamos y rechazamos, toda vez que se hace hincapié en la educación en casa, sin la obligatoriedad de la asistencia a las escuelas, lo que convergerá en la pérdida de la estabilidad y de la fuente de trabajo, además de los propios docentes. Obviamente que semejante proyecto apunta sin más a dar por tierra con los estatutos docentes, que en el caso del Chaco, como decíamos recién, tiene rango constitucional y no por casualidad. Desde años venimos propiciando desde la TECH
la necesidad de recuperar el tronco común de materias de formación general para que sea no menor al 80% para la escuela secundaria, que fue barrido por la nefasta Ley Federal de Educación de los 90, los que lamentablemente fueron recuperándose y de los recuperándose de a poco, y de los que sin falta gran porcentaje. Lejos de tal objetivo, el proyecto que rechazamos acá plantea la libertad de contenidos, estableciendo contenidos mínimos y haciendo prevalecer los que se definan individualmente por cada institución educativa, un verdadero caos destinado al vaciamiento absoluto de contenidos de la educación pública estatal y a la desintegración de nuestra nación. Entre otros puntos, se establece la autonomía institucional y pedagógica de las escuelas estatales. Esa facultad abarca la de definir su régimen de gobierno interno, elaborar planes de estudio propios, establecer sus reglamentos, determinar su régimen de personal, administrar sus recursos y decidir sobre sus políticas de admisión, permanencia y disciplina, incluidos los docentes. En síntesis, la pérdida de la estabilidad laboral, donde el directivo de turno de la escuela podrá seleccionar, entre comillas, el personal docente de acuerdo con su propio criterio, o como se dice vulgarmente, de acuerdo con la cara del cliente. El proyecto también establece la reválida de títulos para los docentes con una evaluación periódica de cada 4 años. No menciona a la educación especial, liquidándola claramente, ¿no? Incorporando a alumnos con discapacidad juntos con la educación rural, intercultural bilingüe, hospitalaria, domiciliaria y en contexto de encierro, borrando la modalidad de educación especial lisa y llanamente. Si este proyecto de falsa libertad educativa prospera, claramente que solamente tendrán acceso a la educación quienes cuenten con medios económicos, dando por tierra con la educación pública estatal, que es uno de los baluartes históricos de nuestro país. ATECH ratifica el pedido de audiencia efectuado el 6 del corriente, este 6 de noviembre, a la ministra de Educación de la provincia, Sofía Naidenov, que fuera solicitada oportunamente para tratar la reforma de la escuela secundaria, agravada la situación hoy con el proyecto que rechazamos aquí y que, según dicen las noticias nacionales, cuenta con el apoyo de todas las jurisdicciones, incluida la provincia del Chaco. Queremos saber cuándo nos vamos a enterar qué es lo que definen nuestras autoridades en el seno del Consejo Federal de Educación, en este caso, para decididamente estar anoticiados de qué es lo que nos espera respecto de nuestra educación pública, estatal, gratuita, obligatoria. Están resolviendo a espaldas de todos los argentinos, no solamente de los chaqueños, pero nosotros reclamamos obviamente a las autoridades chaqueñas para que nos informen qué es lo que se está decidiendo respecto de este proyecto de ley de libertad educativa. En líneas generales, bueno, tuvimos ya sobre el día viernes, el proyecto completo de esta ley de libertad educativa, proyecto de ley de libertad educativa que pretende dictarse para derogar la actual ley de educación nacional, que es la 26.206, vigente desde el año 2006. En líneas generales, o algunos puntos que destacamos de este proyecto que rechazamos de plano, por lo que implica, bueno, tenemos que decir que en primer lugar
hacen hincapié en este proyecto de libertad educativa de la educación religiosa en las escuelas del Estado, abriendo las puertas a la educación confesional financiada con fondos públicos. Establecen claramente la desescolarización total. Habilitan la educación desde el hogar a cualquier edad, significando esto un verdadero retroceso pedagógico histórico. Miren, ni la nefasta Ley Federal de Educación de los 90, ni con esa ley se atrevieron a tanto. Igual financiamiento para las escuelas privadas, esto también establece el proyecto de ley para que el Estado financie por igual a las escuelas privadas y públicas, subsidio directo al negocio educativo. La eliminación, hoy lo decíamos ya en el documento de la Comisión Directiva de ATECH, del 6% del Producto Bruto Interno para Educación, pasando el Estado a ser subsidiario, entre comillas, lo que implica la desresponsabilización total del Estado y que cada uno se arregle con la educación de sus hijos. Los famosos vouchers educativos, que acá están implícitamente establecidos, escuelas ricas versus escuelas pobres, autonomía para contratar como quieran y fijar contenidos propios. Es algo impensado hasta acá, ¿no? Hasta un proyecto libertario que se atreve a tanto y que pretenden avanzar con esto. Se destruye la carrera docente sin estatuto, sin estabilidad y sin derechos laborales ni previsionales. La educación queda sometida a prejuicios del hogar de cada uno, no a los derechos universales. Realmente de una gravedad institucional nunca vista ni vivida en nuestro país. Desaparece la educación especial, como lo anticipábamos en el documento, un ataque directo a derechos conquistados por familias y docentes. La prohibición del derecho de huelga con la esencialidad que vuelven a intentar poner, digamos, como declaración de la educación, con la esencialidad y la pérdida de la estabilidad docente, ¿no? Recordemos que cuando asumió el gobierno del presidente Milei, en su decreto del número 70, DNU, famoso decreto de necesidad y urgencia, de allá de diciembre del 2023, bueno, esa declaración de esencialidad de la educación se judicializó por parte de CETERA, entonces, y lográndose que la justicia declarara la inconstitucionalidad de esa esencialidad para la educación. Hoy vuelven a insistir con esto en el proyecto de ley de libertad educativa, con el único objetivo claramente de liquidar el derecho de huelga, que además es un derecho constitucional también. El tema de las pasantías gratuitas, trabajo no pago para que los chicos hagan las pasantías en las empresas de los amigos del poder. Bueno, si alguna duda tenemos al día de hoy de para quiénes gobierna el gobierno de la motosierra, que tiene sus réplicas aquí en la provincia del Chaco, con un gobierno totalmente ayornado al mismo, al punto tal que ni siquiera tienen la gentileza de informarnos, no solo a los docentes, a toda la comunidad educativa, de en qué están trabajando con vistas a esa transformación educativa que pretenden. Están tocando los derechos de todos, no solamente de los trabajadores de la educación, de los papás, de los alumnos, de toda la comunidad educativa, y nadie informa nada. Por esa razón es que ratificamos nuestro pedido de audiencia a la titular de la cartera educativa chaqueña, que es quien participa en nombre de la educación del Chaco en el seno del Consejo Federal de Educación, levantando la mano evidentemente y diciendo a todo que sí, sin
tener informado o mantener informada a la comunidad educativa de su provincia, que se supone que es a la que está representando. Realmente es una situación muy preocupante. Se comprometen los derechos absolutamente de todos los integrantes de la comunidad educativa, no solo de los docentes. De los docentes con los derechos en materia laboral, previsional, todos, de la carrera docente, de la estabilidad docente. ¿Se imaginan ustedes pensar en la definición de quiénes van a trabajar en una escuela de acuerdo con el criterio del directivo de turno? Bueno, recordemos acá que en la época de los 90, con la famosa Ley Federal de Educación y con el gobierno de Ángel Rosas, aquí en la provincia, se intentó y no se logró, precisamente porque estuvimos desde ATECH en el mismo seno de las discusiones legislativas cuando pretendían incorporar entre la época del gobierno de Acción Chaqueña y con el doctor Taubinas y del doctor Ángel Rosas, que fue toda aquella época donde se aplicó, se discutió, se dictó la ley 4449, que fue el correlato de la Ley Federal de Educación 195, de la época de los 90, y que en la provincia del Chaco el correlato que finalmente surgió de aquella ley fue la Ley 4449. Hay copias taquigráficas legislativas de aquellas discusiones que lógicamente tienen que estar en la Cámara de Diputados, ¿no? Y sería bueno que los legisladores actuales peguen una ojeada y se enteren de qué pasó en aquella época, sobre todo porque hay representantes del pueblo muy jóvenes que no vivieron aquella época y sería importante conozcan la historia para saber de dónde venimos, para que no volvamos a repetirla justamente, ¿no? En aquella época se pretendía desde los poderes políticos de turno, ayornados con el menemismo, que se liquidaran los cargos directivos del escalafón docente. ¿Para qué? Para que se transformaran en cargos políticos, lo que nosotros no permitimos, nosotros mismos en persona. Por eso cuando dicen, pero hace años no estuvimos de balde ni cruzados de brazos, señores, estuvimos defendiendo lo que es nuestro. La Ley Federal de Educación propiciaba, digamos, el desmantelamiento de toda la estructura del sistema educativo, ¿no? Logramos defender que los cargos directivos siguieran siendo escalafonarios, precisamente para evitar que los poderes políticos de turno pusieran sus punteros políticos y todo dependiera de los criterios de ellos. Así está establecido, digamos, para la carrera docente, en la ley del estatuto del docente, son cargos escalafonarios, pero eso supimos defender quienes llevamos a la práctica nuestro compromiso asumido con nuestros colegas docentes en defensa de nuestra educación y nuestra escuela pública y de la carrera docente y de los derechos laborales y previsionales nuestros como trabajadores de la educación, nuestros y de nuestros compañeros docentes. El tema de los centros de educación física que no existían en la Ley Federal de Educación, logramos nosotros defender que finalmente quedaran en nuestra Ley de Educación provincial, aquella 4449 que era el correlato de la Ley Federal. El sistema bibliotecario provincial, que nosotros lo tenemos organizado en la provincia del Chaco, bueno, venía para liquidarse también supimos defenderlo, la figura de los auxiliares docentes, de lo que me acuerdo en este momento, pero digo, no estuvimos de brazos cruzados, ni fuimos espectadores simples, digamos, ante la realidad que teníamos enfrente. No, luchamos a brazo partido para defender todo lo que habíamos logrado, digamos, con tantas batallas libradas, y que es a lo que estamos invitando hoy a nuestros compañeros docentes para que no permitamos que nos lleven puestos, colegas. Definitivamente no hay alternativa. O estrechamos filas entre todos juntos para defender desde nuestros salarios, que nos están comiendo a grandes
a pasos agigantados, con la falta de actualización de los mismos frente a la inflación, con la falta de cumplimiento del pago de la cláusula gatillo, que el fallo judicial además les ordena a que paguen a la cláusula, porque es un derecho consolidado, es un derecho adquirido de los trabajadores de la educación, y así lo dice la justicia, ya en su segunda instancia con el dictamen o el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, creo que número 3, no recuerdo, y que ahora es el Superior Tribunal de Justicia el que debe resolver, pero en realidad consideramos nosotros que son irrefutables los fundamentos de este fallo judicial, que establecen que es un derecho adquirido de los docentes de la provincia del Chaco, nacido de las negociaciones colectivas de las organizaciones sindicales como ATECH con los gobiernos de turno, que hemos suscripto, y a instancias nuestras se han suscrito cada uno de esos actas compromiso para que los gobiernos de turno cumplieran con el pago de la cláusula gatillo, con su carácter trimestral, que se pagaba siempre sobre el acumulado, razón por la que no quedaba desactualizado, y que es lo que siempre hemos informado, a diferencia de algunos sectores que cascoteaban la cláusula gatillo, que decían cualquier cosa a los colegas, que recuerdo en una oportunidad algún colega nos dijo, pero no tenían que haber firmado la cláusula gatillo por no sé qué porcentaje, sino que tenía que ser de un 20%. Era no entender nada, hasta que finalmente, como siempre hicimos docencia desde las filas gremiales de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco, nuestros colegas docentes han entendido todos unánimemente la importancia de esta herramienta, que es para corregir precisamente los desfasajes por inflación y para que no quedemos por debajo de ella, no agotándose nunca el reclamo en la cláusula gatillo, porque no aspiramos solamente a no perder frente a la inflación. Por eso el reclamo a todos los gobiernos, y como hemos logrado en los gobiernos anteriores, desde 2019 en adelante, de la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para establecer la pauta salarial con la base de la cláusula gatillo, que tiene ese objetivo, empatarnos con la inflación, más la otra pata fundamental, que es la de la recomposición salarial, para lograr cada año incrementos por encima de la inflación, como si tuvimos en los 3 años previos al año 2024, que fue el primer año de gestión del actual gobierno de la provincia, que en el primer año se circunscribió exclusivamente al pago de la cláusula gatillo sin otorgar un solo peso de incremento salarial, y con el pago de la cláusula hasta el primer trimestre de este año 2025 con 0 peso de incremento, pese al compromiso público que asumía entonces el entonces diputado Esdero, desde el lugar de la oposición, actual gobernador de nuestra provincia, con el pago de la cláusula gatillo a los docentes. Es más, había sido autor de una de las iniciativas, digamos, para que la cláusula gatillo fuera ley, siempre desde el otro lado del mostrador. Resulta ser que hoy, como gobernador de la provincia, bueno, además de no acordarse de aquella posición, nos están sumiendo con sus políticas de gobierno en una situación de reducción de nuestros salarios, ni siquiera del mantenimiento sin incremento, digamos, del mantenimiento del poder adquisitivo sin aumentos. No solo que no tenemos incrementos de un solo peso desde lo que va de toda la gestión del actual gobierno de la provincia, sino que tenemos reducidos nuestros salarios y con un silencio aturdidor a los reclamos que llevamos adelante, que son concretos, que son específicos, que son contundentes y que tienen precisamente la voz de todos y cada uno de nuestros compañeros docentes, tanto del sector activo como del sector pasivo.
hoy nadie deja de comprender lo que significa la cláusula gatillo. Hasta mueve a risa por ahí si no fuera que es trágica la situación que se atraviesa, ¿no? Resultaría tragicómico, digo, que aquellos que se cansaron de defenestrar la cláusula gatillo, de decir que no era una cláusula gatillo, sino de revisión, ni que no, siempre la cascotearon, igual que a los que logramos, digamos, que definitivamente se estableciera esta herramienta que nadie se la puede quitar a los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco, que han sido protagonistas a raíz de la convocatoria de ATECH y de todo el frente gremial año a año desde siempre, para que finalmente se incorporara desde 2019 en adelante la herramienta de la cláusula gatillo con la política de recomposición salarial. Y nadie desconoce la importancia que tiene esto, digo, ¿no? Por eso todo sale a la luz. Resulta ser que quienes tanto criticaban destructivamente ahora son los principales defensores de la cláusula gatillo y como derecho adquirido y bla, bla, bla. Bueno, por eso hay que ser coherentes y hay que ser muy serios. No hay que faltarle el respeto a la inteligencia y a la capacidad de análisis a nuestros colegas docentes. Nosotros hablamos todos los días con nuestros colegas a través de las seccionales, a través de la sede central de nuestro gremio, a través de las distintas delegaciones, de las consultas que tenemos a diario de nuestros compañeros docentes, y la verdad reivindicamos siempre la capacidad de análisis y la capacidad de lucha de cada uno de nuestros colegas, activos y jubilados. Son los hacedores de manera organizada, a través de los canales orgánicos de nuestra entidad gremial y de manera conjunta con todas las entidades gremiales, del arco gremial decimos, pero particularmente de todo lo que fue el Frente Gremial Docente, con mucha coherencia, con mucha seriedad y fundamentalmente con mucho respeto a la dignidad de nuestra, primero, y de cada uno de nuestros compañeros docentes, como dirigentes y como docentes, como colegas de cada uno de los colegas docentes, valga la redundancia, que representamos desde las filas de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco. ¿Sabes qué? Y a raíz justamente de esta situación expectante de muchos de nuestros colegas y otros que ya están concretando con el acceso a la titularidad al sistema educativo en el marco de las leyes de estabilidad laboral, de estabilidad y garantías laborales que fueron propiciadas por ATECH precisamente de muchos años a esta parte, y que finalmente en el año 2023, en septiembre del 2023, fueron aprobadas en el marco de los proyectos de autoría de ATECH ambas leyes, la 3895 para el caso de nivel secundario y demás niveles, y la 3896 para el caso de del nivel superior, de los docentes de nivel superior, que ya prácticamente está, digamos, en su fase final para finales para la aplicación en su totalidad, y se está avanzando en el caso del nivel secundario y los demás niveles, particularmente el nivel secundario, que venía digamos, un poco más lento. Nosotros estamos trabajando en el marco de las mesas técnicas, donde se resuelven las controversias que se van presentando, precisamente para que se pueda avanzar en la aplicación con la resolución de cada uno de estos casos controversiales. Participamos con nuestros colegas directivos de ATECH, el caso de Raúl Collazo, secretario adjunto primero de nuestra entidad, Hugo Suárez, vicepresidente de la Comisión de Acción Social, Martín Lugo, secretario de nivel secundario, José Luis Canteros, secretario gremial de nuestra entidad, y con la responsabilidad que nos caracteriza, participamos de estas instancias de las mesas técnicas, donde hemos aportado numerosas controversias planteadas por colegas de distintos puntos de la provincia, que lógicamente
planteando, digamos, la propuesta de resolución a cada uno de esos casos, los que se han resuelto todos de manera positiva y en pos de los derechos de nuestros colegas docentes. Se sigue trabajando, está avanzado, podemos decir, y felicitamos a todos los colegas que están accediendo a la titularidad en el marco de estas leyes que precisamente nacieron desde las iniciativas planteadas por ATECH de muchos años a esta parte, que hemos trabajado siempre en la misma dirección, atendiendo a que justamente las transformaciones educativas que se van planteando en distintos tiempos nunca tienen en cuenta desde el Estado, que es el que propicia las transformaciones, digamos, como fue con la Ley Federal de Educación, después derogada y con el dictado de la nueva ley, que es la ley vigente, la 26.206. Bueno, entre todos esos cambios se genera la desestabilización de muchos de nuestros colegas que hasta tanto se termina de aplicar la transformación educativa quedan sin la posibilidad, como ha pasado en nuestra provincia, de concursar porque no se convoca a los concursos en los tiempos que corresponden y como manda la ley del Estatuto del Docente a raíz de esas transformaciones, como señalaba, y el Estado debe claramente responder a los reclamos por su estabilidad laboral de cada uno de los colegas desestabilizados y demás, y en esa dirección hemos trabajado siempre desde la ATECH, ya desde la época de la ley federal, como decíamos, somos autores antes de que estas leyes de la 7616, en la época de la ley federal allá de los 90, la 5112, que fue para lograr la estabilidad con leyes, dictado de leyes especiales, todas de autoría de ATECH, digo, la 5112 que fue para el caso de los colegas de nivel secundario en el marco de aquella ley federal, la 6810 que fue para lograr la estabilidad laboral de los colegas de los años del tercer ciclo de la EGB, que era la estructura de la ley Educación General Básica en lugar de escuela primaria, que era en el marco de la Ley Federal de Educación, la 5327 para los maestros de áreas especiales, por citar algunos ejemplos. Hoy estas leyes de estabilidad laboral, también surgidas a iniciativas de ATECH, que hemos trabajado siempre, digo, en esta misma dirección, es que los colegas están accediendo, los colegas abarcados por las mismas, por supuesto, están accediendo a la titularidad y que nos alegra enormemente y es una gratificación, una satisfacción inmensa que podamos ver cristalizado en los hechos justamente la aplicación de las mismas y seguimos trabajando para que finalmente se pueda concretar en su totalidad. Por otra parte, decir que desde ATECH ratificamos el proyecto complementario que hemos planteado en marzo de este año y que ingresó con el número de expediente número 50 a la Cámara de Diputados, complementario de estas leyes para remarcar y que nadie se confunda, digamos, de quienes dirigen, tienen responsabilidades políticas de dirigir los destinos de la educación de nuestra provincia, para que decididamente en los hechos se cumpla con el espíritu de estas dos leyes y que no vayan mañana a querer mezclar con la aplicación del artículo 21 de la Ley del Estatuto del Docente, porque estas son leyes específicas de estabilidad y garantías laborales que no están en el marco de la Ley del Estatuto del Docente, porque de aplicarse ese artículo 21, lo que haría el Ministerio de Educación es declarar en disponibilidad, sea por cierres de cargos, por falta de matrícula, por lo que fuera, declarar en disponibilidad a todos esos colegas que hoy están accediendo a la titularidad en el marco de las leyes de estabilidad y garantías laborales 3895 y 3896 para
en el año y medio, digamos, y en el año que tienen en el marco de la disponibilidad, con un año con goce íntegro de haberes y medio año más con la mitad del sueldo, digamos, si no lograron en ese lapso de tiempo reubicarse por falta de cargos, por lo que fuere, quedan fuera del sistema educativo. Por eso es que insistimos en la necesidad de que se respeten el espíritu de una y otra ley, que son de estabilidad y garantías laborales. Y por eso el proyecto de ley complementario planteado por ATECH, ya oportunamente a la Cámara de Diputados, como para que nadie tenga una interpretación antojadiza para terminar con una situación de estas características. Nosotros trabajamos como ATECH precisamente para que esto pueda prosperar, y requerimos siempre a todos nuestros colegas, todos tenemos legisladores en nuestras respectivas ciudades, o por lo menos en muchas de ellas, digo, que están en la Cámara de Diputados, y sería importante acercarse a ellos en sus lugares, digamos, para poder, o cuando los vean, o en la misma Cámara de Diputados, para requerirles que tengan presente y que acompañen este proyecto precisamente para que esa garantía de estabilidad laboral no se vea vulnerada por alguna interpretación antojadiza del Ministerio de Educación. Y máxime como vemos, digamos, que se conducen, ¿no? Planteando las posiciones que les parece a espaldas de toda la sociedad chaqueña en el seno del Consejo Federal de Educación. Pero otra de las cuestiones que no quiero dejar pasar, y nos van a quedar muchas cosas en el tintero, aparte de este proyecto de libertad educativa que el presidente y la nación señalan que está en el marco de lo que decidieron y resolvieron en el famoso Pacto de Mayo. ¿Se acuerdan cuando decíamos nosotros queremos que el gobernador Esdero, que participó de ese pacto, nos diga cuál es la postura que llevó la provincia del Chaco? Bueno, hasta el día de hoy no nos podemos enterar, nos estamos enterando por lo que anoticia el presidente de la Nación o el gobierno nacional. En esta semana, después de idas y vueltas y de desmentidas y de una situación que realmente preocupa en demasía, finalmente renunció a su cargo la presidenta del INSEP, que lejos de resolver nada, ha dejado una situación realmente crítica, y que merece una resolución inmediata con la provisión de medicación, particularmente a los afiliados al INSEP, ni qué hablar de la medicación necesaria, digamos, para los afiliados que tienen problemas oncológicos, el tema de la provisión de la insulina para la gente con diabetes, entre tantas otras cuestiones. La verdad que no podemos estar nosotros de brazos cruzados esperando a ver que se decidan quién se va, quién viene para conducir el instituto, y mientras tanto sin ninguna respuesta de las que debe dar nuestra obra social, sobre la base de los aportes que hacemos los afiliados todo el tiempo. Queremos saber a dónde van a parar nuestros aportes. La verdad que todos los días nos encontramos con situaciones muy angustiantes de colegas nuestros que desde problemas oncológicos, diabéticos, a tantos otros, y que nadie responde nada. Salen para la foto a decir que bueno, ahora se cambió porque entonces van a queremos que resuelvan, queremos las respuestas, por favor. Son situaciones que merecen respuestas urgentes, son problemas que merecen respuestas urgentes. Y si esto no es una cuestión prioritaria por atender, la verdad que nos preguntamos cuáles son las prioridades que tiene el gobierno. No es prioridad el salario de los trabajadores, no es prioridad el tema de la atención de nuestra obra social, no es prioridad nada de lo que tenga que ver con cubrir las necesidades básicas de la gente. La verdad que todos
podemos entender que hay situaciones críticas, pero hay que fijar prioridades, no hay alternativas. Y las prioridades tienen que ver con eso, justamente, con atender las necesidades básicas de la gente. No hay alternativas, sin alternativas. Y esto tiene estrecha relación con los salarios. Y estamos en picada, en caída libre, con nuestros sueldos, con la falta de pago de la cláusula gatillo, que además está obligado por un fallo judicial a hacerlo, que reconoce ese fallo, que es un derecho adquirido, un derecho consolidado de la docencia, surgido o nacido de las negociaciones colectivas de las organizaciones gremiales, como ATECH, que ha impulsado siempre en el marco del Frente Gremial Docente y junto con las entidades del Frente en todos los gobiernos a su turno, y en el actual también, que se negó rotundamente, en particular este año, a firmar ese compromiso, en cabeza de la ministra de Educación, que decía, no hace falta firmar nada porque la palabra empeñada del gobernador tiene más valor. Hoy le preguntamos, ¿dónde está la palabra empeñada del gobernador? Justamente en aquella oportunidad, desde la ATECH, a través de quien les habla, le planteó a la ministra, en el seno de esa reunión, que fue una de las pocas, que en la época de nuestros padres y nuestros abuelos, solamente se sellaban acuerdos con un apretón de manos, pero que decididamente con los tiempos que corren era imprescindible que se suscribiera, se escribiera y se certificara con la firma de todas las partes que se iba a dar cumplimiento al pago de la cláusula gatillo y a la política de recomposición salarial. No quisieron firmar porque de manera premeditada tenían previsto, evidentemente, no cumplir con el pago siquiera de la cláusula gatillo. Estamos sobre el final de nuestro ATECH Informa de hoy.